Quizás habrás leído Cupra Formentor, sí, en nuestro canal. Ya lo hemos probado en muchísimas versiones y motorizaciones, pero hoy, una vez más, es un vídeo especial. Es el Cupra Formentor VZ5. ¿Por qué se llama VZ5? Porque debajo de este capó lleva el afamado 2.5 TFSI del grupo Volkswagen, en este caso de Audi, de 390 caballos para este Cupra Formentor. Así que es un motor 5 cilindros que desarrolla un potencial pero que muy atractivo, incluido en modelos como el RS3, el QRS3, en fin, todos estos modelos que hacen que los más apasionados del motor disfrutemos al volante. Así que hoy nos va a tocar conocer muy a fondo esta unidad tan especial y ver qué diferencias hay con respecto al resto de gama Formentor y si vale o no vale la pena adquirirlo. Eso sí, yo creo que ya tendrás que buscarlo de segunda mano. Acompáñeme. El Formentor ha ido ganando muchos adeptos gracias a este diseño tan agresivo, sobre todo en la parte frontal es donde destaca este Formentor, con una musculatura un poco elevada, con un morro bastante elevado, sobre todo cuando vas dentro del coche notas como esta zona del capó es bastante elevada, hay mucho músculo, pero aquí en el VZ5 tiene detalles un poco más especiales, como todos estos añadidos en fibra de carbono. Aquí vemos toda la zona también del carenado con un efecto también en otro tono de gris, esta zona en negro brillo, el logo de Cupra aquí en la parte central y la matrícula en esta zona. Justo aquí también carenado en negro brillo, las ópticas que van en este formato horizontal, muy bonitas, aquí que entran un poco en esta zona, le dan este relieve y este empaque que viene generando ya de SEAT y lo implementa Cupra, y en este caso, bueno, tenemos estas entradas de aire que favorecen a todo el tema de refrigeración y aerodinámica. Un capó, como os he dicho, con mucha musculatura. Este coche le da ese empaque a este frontal y que resalta inmediatamente como un auténtico Formentor. Es lógico que este coche, a pesar de que es un motor más potente, una versión especial, no cambia en cotas, pero sí que cambia en algunos detalles, entre ellas la distancia al suelo es un poco más baja que la versión VZ, que es la más potente, digamos, saliéndonos de esta unidad especial, es la de 310 caballos, así que esta es 10 milímetros más baja, además de otras partes dinámicas que ahora os hablaré más adelante. También vemos estas llantas específicas de tamaño 20 pulgadas con el toque de Cupra con sus colores, en negro así satinado, muy bonito, el toque cobre también, y son de 20 pulgadas y unas gomas 255-35 de perfil. Pero esta unidad especial, además de un motor, hay que tener una frenada también especial. Los frenos están retocados. Por supuesto, en el eje delantero tenemos, firmado por la marca Akebono, unas pinzas de 6 pistones y un disco ventilado y además sobredimensionado. Está perforado, esto hace que mejore mucho más el apego en cuanto a frenada para mejorar en temas deportivos, y este coche, además de tener una muy buena pegada y una buena dinámica, tiene que frenar muy pero muy bien. Toda la parte de delante que entra por esas entradas de aire ayudan a refrigerar toda esta zona de los frenos, así que tenemos un coche dinámicamente prestacional, bien cuidado. Aquí, bueno, detalles del Formentor, líneas de tensión en esta zona, en la parte alta, que se va difuminando. Aquí crece otra para crear esta cintura más elevada hacia el pilar C. Vemos cristales oscurecidos, no vemos ningún detalle en cromo, ni en manetas, ni en la zona baja de las taloneras. Por supuesto,
han dejado estas barras en el techo, porque recordemos que está ante este mundo sub crossover, un poco ya enfatizado en ese aspecto. Y aquí en la parte trasera, además de tener estos pasos de rueda al igual que en la delantera, sí vemos aquí este pequeño relieve, que ya no es un añadido como vemos en muchos otros coches, sino es un relieve para poder ocultar un poco la marca del neumático, ¿no? Al ser unos ejes un poco más anchos debido a esta puesta a punto para este VZ5, pues han recurrido a tener unos pasos de rueda diferentes incorporando este detalle. Así que bueno, vemos este color también espectacular en este acabado mate que le resalta muy bien. No tenemos ni techo solar practicable ni acristalado, es un coche enfatizado sencillamente para el circuito y el toque deportivo. Hemos llegado hasta la trasera, una trasera que aquí sí damos ya el giro de tuerca necesario para ya dar a conocer a este VZ5, al menos en imagen. Este coche aquí guarda este espectacular difusor con toques en carbono, negro brillo, con muy buen detalle. Sí, no niego si es por pedir que estuviese un poco más agresivo, pero la verdad es que está bastante bien logrado. Y estas 4 salidas de escape también en este toque cobrizo para rematar, ¿no?, este sonido, este sistema de escape. Captadrióticos, aquí la zona de la matrícula, logo de Cupra, letras Cupra y por supuesto el emblema, la firma definitiva para este modelo VZ5. Por supuesto, los pilotos acostumbrados para el Formentor, firmados en la parte interior, con la tira lumínica en LED que va recorriendo por toda esta zona. Además, hace el típico encendido ya acostumbrado en los modelos Cupra y le da un buen detalle. Aquí el portón, bueno, tiene ciertos relieves, acompañando toda la zona de la luneta que va un poco como más hacia adentro. Un alerón deportivo muy simple para mi gusto. Este coche hubiese quedado bien con un alerón un poco más agresivo, a lo mejor con detalles incluso en carbono, le hubiese dado un toque diferente. Quizás no digo yo que para una versión VZ5, pero luego un pack performance, por ejemplo, para este VZ5 con estos detalles, a lo mejor unos añadidos, unos splitters laterales en los paragolpes. Al final son detalles donde el que paga por este tipo de coche y busca este tipo de coche quiere destacar y diferenciarse del resto. Así que yo creo que a pesar de sí que le das un toque de pintura, que aunque igualmente en algunos modelos del Formentor puedes adquirir este tipo de pintura, pues estos tipos de añadidos que sí son exclusivos para el VZ5 yo creo que le hubiese sentado de maravilla. Pero bueno, como siempre, para gustos colores. Eso sí, vamos a ver la parte interior, que hay bastantes más detalles. Comencemos por el interior, desde el maletero, pulsador electrónico, este portón nos abre de manera electrónica y no tenemos problema de altura. Además el portón es bastante corto, así que pegas aquí con el paragolpes y no te vas a dar en ningún momento con el portón. Un maletero de 410 litros, bastante bien aprovechado, con sus ganchos y asideros para retirar los asientos en un formato 60-40, como veis. Además trampilla en la zona central, aquí más ganchos, parte de la iluminaria va justo aquí en LED, unos huequecillos en estos laterales y por supuesto aquí un conector 230 en esta zona. Debajo del suelo pues tenemos parte del sistema de audio y la batería de accesorios, ya que en el vano motor tenemos un grandioso 5 litros que nos ocupa mucho espacio en el vano motor de este Formentor. Por supuesto, la altura al suelo es lo normal en este tipo de coches, una boca de carga bastante bien aprovechada, pero bueno, para 4 ocupantes está más que servido este maletero con sus 410 litros. Así que nada, vamos a ver el interior. Plazas traseras, tenemos buena apertura, entramos, la caída, aunque es algo más pronunciada en la zona trasera, entramos sin ningún problema. Aquí en cuanto a espacio, como veis, más de 5 dedos de separación y tengo una banqueta bien. Lo único, las lumbares no sujetan mucho y estamos ante un coche con un corte deportivo muy contundente. En cuanto
A materiales, pues aquí nos encontramos, hombre, que por un coche ya de más de 60.000 euros y una edición limitada, además de ver estos espectaculares Cup Brackets de Cupra con este acabado en carbono en la zona trasera, que son espectaculares, me hubiese gustado no recurrir a este tipo de plástico en la parte superior de la puerta trasera, algo que podían extender la parte delantera a esta parte trasera y le da mucha más exclusividad a este modelo. Detalles, igual que la banqueta, aquí dos banquetas bien focalizadas que agarren bien el cuerpo, pues obviamente vas a tener un toque deportivo mucho más radical en este coche. Que sí, que tienes confort, aunque, ojo, hay banquetas más confortables en el mercado, pero este corte de este coche le hubiese sentado maravillosamente. En cuanto a acabados, bueno, no vemos crujidos, hay materiales con pespuntes en cobre, al igual que aquí, tela, la zona aquí de los portabebidas grandes, pero no está moquetado, es plástico. Y aquí en la consola central, dos salidas de aire con clima 3 zonas, aquí podemos regular la intensidad, y dos puertos USB-C aquí en la parte central. Por supuesto, en la parte central llevamos este reposabrazos con dos portabebidas y la trampilla para acceso del maletero o dejar entrar aquí objetos más largos y no perder estas dos plazas, ¿vale? Esto por supuesto hace más incómodo, además que el túnel de transmisión es un poco más elevado, más intrusivo y nos va a ser más incómodo esta parte central. Vamos a verlo. Bueno, el mullido de la zona baja es un poco más alta, no es tan incómodo, pero la parte del respaldo sí, es muy duro y vamos aquí, bueno, sin ningún tipo de sujeción lateral, como es de costumbre, pero en este coche yo creo que estaría bien haber focalizado un poco más este tema. Aquí, bueno, 2 dedos de separación y aquí 3 dedos de separación de estas banquetas, que sí, son fibra de carbono, te va a ser incómodo si pegas con las rodillas, pero yo que mido 1,77 tengo espacio suficiente para viajar en la trasera de este VZ5. Por supuesto, anclajes ISOFIX para las familias en la apertura que llevamos aquí en la banqueta en la parte inferior. Esto, bueno, le da ese toque familiar de uso diario, incluso, ¿por qué no?, a este crossover deportivo. Bueno, ya lo veremos. Plafón iluminario en esta zona central con buena iluminación, un buen acabado en este tapizado de piel, buen detalle, tenemos buena visibilidad, así que tampoco hay mayor novedad excepto por estas buckets que van aquí en la parte delantera, que nos deja ver este acabado en carbono espectacular. Ojo, que son un extra de 2.470 euros, 2.500 euros este extra para esta unidad. Vamos a ver la parte delantera. Parte delantera, estamos accediendo de manera correcta, cerramos puerta. Lo que os digo, un material un poco más mullido, de mejor tacto, que en la parte trasera no tenemos. Un coche de unidades limitadas, Cupra, Grupo Volkswagen, por favor, estar atento a este tipo de detalles. Yo creo que no les vendría nada mal extender este tipo de acabados y dar mejor sensación en el interior. Asientos, acabados en las puertas, son unidades limitadas, señores. No nos limitemos, valga la redundancia, a ofrecer un motor, que también muy bien por ello, pero demos mayor detalle para que el cliente se sienta a gusto y querido por ese dinero que aporta al comprar una unidad tan especial como un VZ5 en este caso. Bueno, vemos aquí un volante achatado en esta zona, con los dos botones satélites para encendido y el modo Cupra, unas levas pequeñas y con un acabado muy simple, similares al VZ de 310 caballos, que me hubiese gustado aquí también unas levas un poco más contundentes en aluminio, más grandes, no sé, algo un poco más también novedoso. Cuadro de instrumentos también digital, con toda la información y los mismos modos de visualización. Un salpicadero con buenos acabados en la parte superior, mullido, con pespuntes en cobre, detalles aquí encima del aluminio y nuevamente plástico en la zona intermedia hacia abajo. Aquí plástico, todo plástico. Vemos también esta acostumbrada
goma para dejar el mando, pero que podemos retirar, carga inalámbrica, 2 puertos USB, aquí el joystick para la caja de cambios, que también yo hubiese optado por un tipo más deportivo, algo más diferente, una inserción VZ, en fin, algo que dé ese toque diferente, ¿no? Freno de mano electrónico, 2 portabebidas, uno más pequeño, uno más grande, y una guanterilla con conector 12 voltios en el interior. Podemos regular en profundidad estos semi buckets, que cup brackets como lo llama la marca, pues aquí son unos asientos espectaculares, sujetan de maravilla, más detalles en la parte dinámica, pero le dan un toque especial a este interior, muy radical, muy bien cuidado, también en cuero, con pespuntes en cobre, aquí con el logo de Cupra, estos detalles aquí en esta zona. Aquí el detalle es que son 2.400, 2.500 euros de extra opcional, que yo lo recomiendo, ya que es una unidad especial, pues hacerte con este tipo de asientos que te van a dar ese aporte más contundente, ¿no? Deportivamente hablando. Aquí una pantalla, la más grande disponible para el Formentor, de buena terminación, lo único, los botones táctiles para el clima como para el volumen, y que bueno, su usabilidad sigue siendo la misma de los restos de Cupra y Formentor, así que bueno, no hemos notado ningún tipo de letardo, ¿no?, entre aplicaciones y entre funciones, pero bueno, no hay mayor novedad, así que no voy a entrar en mucho en detalle. Si es verdad que tenemos el modo drift incluido en este coche, obviamente no estamos en un circuito cerrado para poder hacer prueba a fondo de esta zona, de este modo drift, así que no está recomendado para hacerlo, pero sí tenemos modo Sport, modo Cupra, que ahora en la parte dinámica lo veremos. Calefacción en el volante, calefacción también para los asientos delanteros, huecos portaobjetos aquí en las puertas, aquí en la consola también tenemos algunos, y en la guantera para documentación, ¿vale? Buenos detalles, aquí la zona de iluminaria, típica también de Cupra y Seat. También tenemos pedales en aluminio, con el descanso también en aluminio, bits audio en la firma del equipo de audio, tiras LED que van por toda la parte superior del salpicadero, incluso en la puerta para detección de ángulo muerto, y más iluminación ambiental para la noche. Detalles ya típicos de Cupra, no hay diferencia con el VZ5, así que nada, sí va a haber una diferencia es cuando encendamos el motor y escuchemos el rugir de este 5 cilindros que va bajo el capó de este VZ5. Vamos a darle Start y escuchar un poco el escape. Bueno, empezamos con la prueba dinámica de este VZ5, yo diría la parte más importante, no porque los detalles que lleva en el exterior e interior sean menos importantes, pero es que la esencia de este coche realmente es poder disfrutar al volante de este motor 5 cilindros 2.5 TFSI de Audi. Sí, de Audi, porque incluso algunos elementos como el sistema de escape tiene la firma RS, que realmente Cupra debió hacer sus elementos más personalizados, más con firma Cupra. Ya es un tema, yo creo que más de grupo, más que de la propia marca. Ya el simple hecho de que Audi haya cedido un motor tan especial como el 5 cilindros 2.5 TFSI de modelos como el RS3 y el RSQ3, ya bastante, ¿no? Bastante que Cupra ha logrado obtener esta suculenta tajada, ¿no?, de un motor así. Pero obviamente Audi habrá dicho, cuidado, limitado a 390 para no quitarle exclusividad a sus modelos, ¿no?, que llevan esos motores. Y sí, está limitado a 390 caballos. Cuando digo limitado, ojo, limitado, o sea, que da 390 en papel. Ya he visto muchos vídeos en algunos países que han llevado este coche al banco de potencia sin tocarlo y ha dado un poco más de 400 caballos sin tocarlo, o sea, es decir, sin programaciones ni cambios sustanciales. Ya incluso hay personas que ya han tocado un poco este modelo y ha dado mucho más de 450 caballos.
un motor que te permite extender, pero enfocándonos al motor de serie para esta versión, ya es un motor que ofrece una pegada increíble. Y ojo que voy en modo normal. Voy en modo normal porque quiero ir hablando en este momento sin mayor distracción, porque es un coche que el motor, la pegada, su chasis te ofrece una dinámica deportiva muy alegre para conducir, para los más quemados del motor, que nos gusta ir con un buen aplomo, con una dirección que transmita bastante bien. Pues el Formentor VZ5 lo tiene. Ahora mismo cambiamos el modo al modo Sport para hacer este pequeño tramo, y aquí ya notamos que esta caja DSG va mucho más alegre, unos cambios de marcha mucho más contundentes, y que aquí ya os digo que si queremos hacer uso del modo manual con las levas, ya tendremos que hacer nosotros mismos los cambios y estar atentos, porque cuando ya estamos en el toque final de vueltas, generalmente en el VZ310 tendremos esa protección de la caja de manera electrónica para no pasarnos, ¿no? Y en este caso ya lo tienes que hacer tú. En este VZ5 está, digamos, un poco más libre. Y ahora mismo vamos a pasar al modo Cupra para surcar este tramo de curvas, y aquí es donde noto un coche contundente en cuanto a curvas, a puesta a punto de chasis. Es un coche que, gracias a su amplia anchura de vías en comparación, ha ganado más ancho de vías, y además de unos grados en negativo para el eje delantero como el trasero, 49 grados y unos 20 grados en el eje trasero, si mal no recuerdo, pues tenemos, vamos, una pegada espectacular en curva. Vamos prácticamente en un compacto deportivo, una pegada inmediata en este motor, y aquí la dirección transmite lo que pasa. Me hubiese gustado incluso un poco más, no digo que no, pero sí es verdad que el conjunto motor y caja de cambios es espectacular. Todo lo que conlleva la transmisión y esta parte de motor de prestaciones, el VZ5 está sobrado. Algo que quizás he hecho algo en falta es que es un motor que ofrece un ruido exquisito, una melodía, más que ruido, una melodía exquisita, ¿no? Pero que el sistema de escape, a pesar de que lleva 4 salidas, me esperaba un bramido mucho más dinámico, mucho más agresivo, más petardeo, pero de serie no me transmite excesiva emoción en cuanto a escape. Sí se nota en algunos recortes ese pequeño petardeo, ese ronquido bajo, pero no hay excesivo enamoramiento, ¿no? Al menos a mí no me ha enamorado del todo. Lo que sí me ha enamorado, aparte de toda la parte de chasis y puesta a punto, es el sistema de frenado. Sistema de frenado firmado por Akebono, discos sobredimensionados, perforados para mejorar la ventilación, sobre todo en términos de circuito. Sobre todo si vas a aprovechar este coche en circuito, tienes un buen material para aprovecharlo. Si ya entramos en términos pero debería de llevar carbocerámico, porque a lo mejor modelos similares también lo incorporan, aunque sea de manera opcional. Yo sinceramente os digo, este coche está servido, ¿eh? No le veo mayor problema, no nos ha acusado ningún tipo de fatiga, y ya os digo, tiene una pegada brutal. Ya el VZ310 me encantó. Ya os digo, si tampoco te importa demasiado, el VZ310 también te va
a enganchar, pero el toque de 5 cilindros obviamente le da mucho más pedigrí, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Un coche muy bien aplomado, un coche con una dinámica exquisita, su frenada, una vez más repito, no tiene mayor problema. Y es que acelera de una manera espectacular, espectacular. Una aceleración que incluso, vamos, en algunos vídeos que ya he visto en otros países también, ya ha rivalizado y ha ganado al RSQ3. Así que el gran dilema en el grupo ya creo que está servida. Así que veremos si continuarán compartiendo motorizaciones en el grupo, creando este tipo de productos que pueden rivalizar tan directo, ¿no? Y más en un producto con una marca como Cupra, que quiere despertar, y para los que ya están despiertos, mantener ese modo pasional por el mundo del motor, que eso hay que aplaudirlo. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo con ofrecer, incluso modelos con versiones de baja potencia. No sé, yo me esperaba que Cupra se iba a mantener un poco más en gamas altas de potencia y dejando a Seat con la parte ya más digamos pasional, equilibrada, ¿no? Que podemos tener coches de 150, 180, 200 caballos, pero ya los más prestacionales dejarlo de manos de Cupra. Pero bueno, eso ya es tema de marketing. El coche a nivel de puesto de conducción sujeta perfecto. Estos buckets yo los recomiendo como opcional, sujetan perfectamente, vas encajado, no resultan incómodos. Hemos hecho trayectos de carretera secundaria, autovía, con, vamos, ritmos normales y para nada. Si es verdad que en algunos momentos para trayectos diarios puedes sentir un volante, una dirección un tanto dura en comparación a modelos como el Formentor normal, y que para las personas que no estén acostumbradas les cueste, pero ya os digo, el que esté buscando este coche yo creo que está más que claro y convencido de que es lo mejor que puede haber. Una dirección con el término ajustado de dureza, suspensión también regulado en 15 niveles disponible. Este coche tiene 10 milímetros más bajo que el modelo 310, el VZ310, y que obviamente, ¿qué os puedo contar? Es un coche que desarrolla perfectamente una transmisión que con toda la parte electrónica autoblocante nos ofrece también esta contundencia, por supuesto, y modos de conducción que al seleccionar aquí por pantalla tenemos el Drive Profile, tenemos el modo Confort, modo Sport, modo Cupra, modo Drift individual para configurar, y el modo Off-Road. Gracias a esta parte electrónica podemos obtener mejor adherencia en superficies más complicadas. En el momento del modo Drift ya nos hubiese encantado traerles esta parte del modo Drift, pero lo mejor es ir a un circuito, algo cerrado, donde podamos de manera segura ofrecer una parte ya más exclusiva para esta parte Drift, pero lamentablemente no hemos podido. Pero se desactivan los controles y está todo el reparto ya generado para que el coche tenga mejor manera de hacer drift, ¿no? Ir ya mirando un poco a los lados y dejar que el coche te divierta en la conducción en circuito, ¿no? Pero ya el modo Cupra, ahora vamos en modo Sport, que es el modo más idóneo para incluso día a día, o el modo Comfort, bueno, normal. Pero el modo Sport tienes ese punto intermedio de cuando quieres acelerar, obtienes ya ese ronroneo, tienes esa pegada, la caja también se ajusta a un ritmo bastante bueno para ir en carreteras secundarias, adelantamientos, autovía, va muy bien surcando las curvas. Y el modo Cupra
es más radical, ¿no? Incluso si vas a un ritmo respetando, por supuesto, los límites de velocidad, pues la caja es muy nerviosa, los cambios buscan estar recortando, ir a poca margen de velocidad, y esto hace que el coche vaya muy exagerado, ¿no? Y esto te incomoda al final. Obviamente si vas a fuego en un circuito o algo es el modo más ideal, ¿no? Porque vas obviamente recortando, incluso usando el pedal del gas ya administras también esta dosificación del cambio de marcha y de pedirle más a este motor, y por supuesto la caja con la opción de las levas, unas levas que ya os he adelantado, me hubiese gustado un poco más radicalidad, ¿no? Para diferenciar también a este VZ5. Pasamos. ¿Queréis que pase a la parte de consumos? Yo creo que sí, ¿no? A ver, unos consumos que yo sinceramente os digo, tampoco vamos a penalizar a este coche, pero hay que hablar de ello. Es un coche que obviamente vamos a pasar aquí, obviamente, al mundo de los consumos. Ahora mismo nos está marcando consumos de 13,6. Consumos lógicos cuando vamos un poco a fuego, divirtiéndonos. Hemos logrado rozar los 9 litros en algunos momentos e incluso 8 litros, pero en trayectos de ciudad muy tranquilos, de modo confort, y vamos, ya os digo, no tiene nada que ver con el uso que le tienes que dar a este coche. Este coche está en las medias de 12-13 litros tranquilamente, y si vas a fuego sube prácticamente a 15 litros sin ningún problema. Pero el que busca este coche lo tiene más que claro y asumido que es un coche para disfrutar y hacer kilómetros, pero siempre con una sonrisa en la boca. Eso sí, yo creo que es un coche que seguramente vas a querer modificarlo para tener un poco más de rizo y de darle esa vuelta de tuerca a un coche que despierta pasión, y un coche que obviamente yo creo que en poco tiempo va a ser seguramente un unicornio del mundo del motor. Llamarme loco, pero seguramente será así. Y bueno amigos, eso es todo por la parte dinámica. Ahora nos volvemos a detener y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Formentor de Cupra VZ5, 7000 unidades que a día de hoy ya no hay disponibilidad en principio. Sí es verdad que esto ya entra un poco el mundo del segunda mano, de coches de ocasión, que obviamente habrán unidades con muy pocos kilómetros, porque esto es al final un negocio y el mercado. Una unidad muy especial que entrará ahora poco a poco en fase de ir creciendo, ¿no? O disminuyendo. Eso lo veremos con el pasar del tiempo. Pero lo que nos compete en el día de hoy es analizar si es un modelo claro para una compra, que si buscas un coche deportivo, o en este caso un subdeportivo, que muchas veces se puede crear ese efecto demonio de cómo es posible hablar de un subdeportivo. Eso yo al menos no soy quien para juzgar si estamos por buen camino o por mal camino. El hecho es que marcas como Cupra tienen que irse adaptando y ofreciendo las alternativas. No es ni la primera ni la última en hacerlo. Recordar que sobre todo las marcas alemanas premium ya tienen modelos sub con mucha potencia y con una dinámica espectacular, y que ha tenido muy buena aceptación con sus clientes. Así que, ¿por qué Cupra no hacerlo? En este caso ofrece este VZ5. A día de hoy también se está ofreciendo una edición limitada del VZ5 con un color especial únicamente para esas unidades y algunos detalles más, pero ya son unidades limitadas. Podrás hacerte también con esa parte de unidad que, si te viene bien, perfecto. Un coche con mucha potencia, un coche que, como os he dicho en la parte dinámica, sí es cierto que puede estar algo más limitado que sus mellizos de grupo, pero que Cupra aquí ha puesto toda la carne en el asador para obtener a día de hoy el SEAT Cupra más potente,
con esta carcasa, este envoltorio del Formentor, que además también es exclusivo únicamente para Cupra. Un modelo que me ha encantado en diseño, puesta a punto de chasis, su precio 65 mil euros, no me parece exagerado. Para todo lo que reúne el coche no me parece un precio exagerado. Ojo, que no estoy hablando en comparación a otros modelos, no me parece un precio exagerado. Incluso ya estoy viendo coches que pueden rozar estos precios y no tienen ni la mitad de la potencia, ni los acabados o equipamiento que lleva este coche. La verdad es que quizás estoy muy enfocado a un concepto deportivo y me ciego un poco, pero es un coche que me ha encantado, va muy bien y que os recomiendo. Eso sí, ya tendréis ahora la limitante de que no hay unidades ya tan disponibles como coche nuevo. Tendréis que ya buscar en el sector de segunda mano y coches de ocasión, que ya ahí los precios pueden variar bastante. Así que nada, amigos, agradecemos una vez más a Cupra España por preferir y dejarnos este VZ5, confiar en nuestro canal y por supuesto a vosotros seguir confiando en nosotros, siempre vuestro apoyo, vuestro like si te ha gustado este vídeo y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, compartir este vídeo en vuestras redes sociales con vuestros amigos y familiares. Por supuesto las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos, ¿en dónde? En supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.